Vamos a conocer un poco de qué se trata para aquellos que no lo conocen. Les cuento que nació en Buenos Aires el 7 de octubre de 1930, fue ordenado sacerdote en el año 1959. Era un profundo apasionado de sus convicciones, la fe en Jesús y ayudar a los pobres y marginados. A pesar de haber crecido en Barrio Norte y tener una vida alejada de la villa y de los pobres, eligió abandonar su carrera de abogado, a pesar de que dicho título lo colocaría en un lugar preponderante dentro de la sociedad burguesa. Por el contrario, se inclinó por su vocación de ser sacerdote, optando por los pobres, los que se convirtieron en el eje fundamental de su vida. Algunos consideraban que tenía el auténtico espíritu militante, otros que tenía un oído en el pueblo y otro en el Evangelio, en el que creía profundamente. El movimiento de sacerdotes del tercer mundo fue su contexto vital. Fue el reflejo de su principal lineamiento ideológico. Allí encontró representado el punto de congruencia entre la política y la religión, que tanto deseaba como camino de vida. Para entender con mayor claridad ciertos aspectos de la línea ideológica del padre Mujica, es preciso interpretarlo desde el pensamiento del movimiento de sacerdotes del tercer mundo, al cual Carlos Mujica adhería incondicionalmente. La situación de pobreza e injusticia social en América Latina. Cuando se produjo el regreso del general Perón a la Argentina, Mujica viajó en el avión charter que fue a buscar al anciano líder en noviembre de 1972 a Madrid. La mayor parte de su labor comunitaria tomó lugar en la Villa de Retiro. Cumplía también otras tareas pastorales, como vicario en la parroquia San Francisco Solano, ayudando a su amigo, el padre Jorge Bernaza. El 11 de mayo de 1974 moría acribillado a balazos cuando salía de esa iglesia de San Francisco Solano, donde acababa de celebrar la misa. El asesino fue Rodolfo Eduardo Almirón, miembro de la AAA. Luego, jefe de custodia de Manuel Fraga Iribarne en España. 5 disparos de ametralladora le efectuaron en el abdomen y el pulmón. El tiro de gracia lo recibió en la espalda. El padre Bernaza, que salió de la iglesia al oír los disparos, corrió a darle la unción y lo llevaron en un viejo Citroën. Mujica alcanzó a sonreírle y a guiñarle el ojo a Bernaza. El cuerpo agonizante de Mujica llegó al hospital Salaberry, donde finalmente falleció. Pero estando moribundo, alcanzó a exclamarle a una enfermera: ahora más que nunca tenemos que estar junto al pueblo. El cura Villero se convirtió en un mártir por su compromiso social, luchando incansablemente por Buenas noches. Bueno, la idea un poquito de esta noche viene a ser lo que nos planteamos al principio de nuestra gestión y ya desde el año pasado con el Dr. Sous. La Dirección de Derechos Humanos también tiene que, de alguna manera, dar a conocer qué son los derechos humanos, la promoción de ellos. Y vamos a aprovechar algunas personas que son de nuestra historia, forman parte ya de nuestra historia, de nuestro país, como es el caso del padre Carlos Mujica. Por eso digo, en este día, recordar su martirio. ¿Y por qué el padre Carlos y por qué nosotros? Hay otros también, Martin Luther King, hay de otra que era de otra religión, bueno, el mismo Gandhi. Tantos mártires latinoamericanos también de la Iglesia Católica, de otras iglesias cristianas. Pero ciertamente creo que la función, no sé si es lo más importante, sino que lo más importante es el compromiso y lo que han dejado. O sea, trasciende la figura del padre Mujica lo religioso, siendo un referente social y político. Y se jugó también, como sacerdote, también desde el lugar político,
porque es de la política también donde, de los movimientos políticos y sociales, donde hay que también reivindicar las causas como ser el combate de la pobreza, la igualdad y la lucha por los derechos humanos. Por eso digo, de esto se trata esta noche, de conocer un poco más su vida, pero sobre todo conocer sus valores. Así que agradezco la presencia de todos, gracias Claudia María, la Secretaria de Salud Social, gracias a todo el equipo, al doctor Sou, concejal Sou, gracias a todos los que en esta noche vienen a compartir y a conocer un poco más de la vida de este gran hombre. Gracias. Ahora, si les parece y nos acompañan, vamos a compartir juntos un documental cortometraje, Padre Mujica, de Gabriel Maggi Botón, donde vamos a escuchar la voz y también testimonios del propio Padre Carlos Mujica. Me preguntaban cómo se hacía la revolución. En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, digamos así, decidir. Acá no hay alternativa a elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así formalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes engruesen los grupos guerrilleros, porque acá ya la alternativa es libre. Pablo VI condena la revolución violenta en la Popular Progreso, a no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad. Si acá no hay elecciones libres y hay proscripciones, se configura claramente la condición de tiranía evidente y prolongada. Cuando él nació en la plena revolución del 30 y fue bastante difícil para mamá en ese momento porque papá era político. En La Plata, escenario de sus antiguos triunfos, se ha refugiado Hipólito Yrigoyen. Los gobiernos conservadores que sucedieron a Yrigoyen después del 30, todos eran pro-británicos, anglófonos. Nuestra familia era una familia democrática, ¿no? Y había dos valores muy grandes en la familia, que eran la fe y el amor a la vida. La fe, el estudio de la fe de nuestra familia fue nuestra madre, que nos transmitió a todos la fe como un valor esencial. Y papá era un patriota. Desde Campo de Mayo, José Félix Uriburu exige la renuncia y entrega del gobierno. Pero ya la lucha está en la calle. Claro, no, el padre estuvo funcionando en la etapa conservadora, indudablemente era de la familia digamos, diciendo hoy, de la alta burguesía, siempre fue anglófila, es decir, anglófila en el sentido de estar muy cerca de los intereses británicos. Adolfo Mujica, miembro destacado del Partido Conservador durante la década infame, gran jugador de fútbol, primero concejal, luego diputado, intendente en la ciudad de Buenos Aires más tarde, y por fin, cuando llegó el momento en que venía apuntando para presidente, aparece Juan Domingo Perón en el horizonte político, derrumbando así todo el precario y fraudulento sistema. Casado con Carmen Echagüe, Adolfo tiene 7 hijos. El tercero de ellos, Carlos, se convierte en un chico de carácter fuerte, amante de los deportes en general y del fútbol en particular. Hereda de su padre la pasión por el Racing Club, no así su contracción al estudio y a la disciplina. Al principio era un vago, todos empezamos por eso. Entonces papá un día lo agarró y le dijo, mira Carlos,
Yo a ninguno le voy a obligar a estudiar. Yo conozco que no soy un estudioso, un traganíos, pero no pretendo que mis hijos sean así, porque cada uno es como es. Pero si vos no querés estudiar, yo te voy a mandar a una estancia al sur de una gente que conozco para ir a trabajar. Y un día, de repente, como se enchufó. Y a partir de ahí volvió a estar en Buenos Aires siempre con unas notas fantásticas, y de ahí en más, bueno, todavía después hizo 2 años de la facultad de Derecho hasta que entró al seminario. Tienen una descendencia vasca los Mujica por los dos lados, Mujica y Echagüe por la madre. Son gente que se mete a fondo en las cosas, muy fuertes aún físicamente, yo diría, ¿no? El hermano Carlos había sido campeón de veteranos en tenis acá, Alejandro. Siempre la relación de ellos fue buena. Y entonces le digo, bueno, ¿y ahora qué hace el machito del otro lado? Y ahora me tengo que cargarlo ahí, ¿no? Bueno, y el tipo estaba loco. ¿Y qué hace? Agarra y empieza a darle trompadas al vidrio. El vidrio reforzado así, lleno de alambre adentro. Bueno, resultado, al rato estábamos en el sur de Verategui, ¿no? Y me dieron 11 puntadas acá. Eso para mostrarle un poco el buen carácter que tenía mi hermanito el cura en ese momento. Él tenía un sacerdote que era su director espiritual, que era el padre Aguirre, que después fue Monseñor Aguirre de San Isidro, que estaba en la iglesia Socorro, que era nuestra parroquia. Y él lo dirigía espiritualmente. Parece que él algo le dijo de que tenía un poco de vocación, que se lo viene ese año era el año santo, y le dijo, ¿por qué no te vas a Roma? Una peregrinación a Roma, los dos, con mucha gente más, en el año santo, que era el año 1950. Y allí lo conocí a Carlos, él venía de la parroquia del Socorro. Y estuvo allá y volvió, y a la vuelta se recibía. Todavía me acuerdo. Llega papá, nosotros comíamos a las 9:15 de la noche. Llega papá, 9:10 como lógico, y lo agarra Carlos en la puerta de casa y dice, hijo, necesito hablar con vos, urgente. ¿Urgente? Dice. Bueno, pues saca del bolsillo, el número de bolsillo, y yo no, es la hora de comer. Me dice, sí, pero no puedo esperar. ¿Pero qué pasa? Me dice, bueno, tengo algo muy importante que decir y necesito decirlo ahora. ¿Pero qué es lo que tengo que decir? Bueno, he decidido ser sacerdote. Papá lo mira y le contesta, no estoy para jodas. Y le fue para adentro. Esto es textual. Y se va para adentro y Carlos detrás. El papá le dice, pero Carlos, ¿cómo vas a ser sacerdote? Si te gusta tanto el fútbol, te gusta tanto el cine, te gusta todo tanto. Y entonces él dijo, sí, papá, estoy totalmente de acuerdo. Que todo eso me gusta, pero Dios me llama. Entonces papá le dijo, que Dios te bendiga. Y bueno, en el seminario lo esperé 1 año y vino. En marzo de 1952, Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe ingresa al seminario de Villa Devoto, recién comenzado el segundo gobierno peronista y justo cuando comienzan las fricciones entre Perón y la Iglesia. El fervor que Carlos lleva adentro no se ha apagado, pero en lugar de romper vidrios a puñetazos, lo canaliza hacia otras actividades. Carlos siempre fue especial. Es decir, ¿en qué consistía la especialidad de Carlos? Era un tipo de gran personalidad y era un tipo que arrastraba, siempre llevaba gente detrás, un tipo que determinaba la voluntad. Aparte creo que mi madre rezó para tener mis cosas. Tenía muchos hijos varones, siempre decía que el sueño de su vida era tener un sacerdote. Y lo tuvo, y tuvo uno de lujo. La liberación que trae Jesucristo y la que anuncia la Iglesia es esto, la posibilidad que el hombre tiene de acceder a una vida que él nunca hubiera imaginado para sí, que es la vida divina, porque esa es la gran revolución que trae Cristo. Cuando estaba en Vena, Carlos era capaz de pasarse toda una noche jodiendo, diciendo chistes, jugando al truco, y te mataba de risa, porque te
tenía repentizaciones muy insólitas, Carlos. No estaría mal en los altares, ¿no? El enfrentamiento entre el gobierno y la Iglesia comienza a profundizarse y es aprovechado al máximo por los opositores a Perón, que azuzarán las pasiones hasta convertirlas en verdaderos odios de clase. Estos odios irán desde las pintadas callejeras de "Viva el cáncer" ante la muerte de Eva Perón, hasta los bombardeos a Plaza de Mayo en junio de 1955 por parte de la aviación naval. Grupos peronistas en represalia quemarán alguna iglesia. Todo culmina con el golpe de Estado de Leonardo Larraín y Rojas el 16 de septiembre de 1955. Carlos Mujica no es indiferente a ninguno de estos hechos. Si Perón era líder social cristiano, ¿para qué se iba a crear un partido demócrata cristiano, además liberal y opositor a Perón? Eso fue el factor principal desencadenante del conflicto de poder. No fue un conflicto doctrinario de ideología, fue un conflicto de poder. Y no fue con la Iglesia Argentina en rigor, fue con el Vaticano. Y nosotros éramos muy antiperonistas, y Carlos también, muy antiperonistas. Yo había sido peronista por mi papá hasta el 54. En el 54, porque Perón atacó a la Iglesia, nos pusimos contra Perón. En el 55 estábamos en la Plaza de Mayo, en la procesión de Corpus, gritando: aquí están, estos son los contreras de Perón. Y el 11 de junio del 55. Es decir, 5 días antes del hecho del 16 de junio. Y cuando pasa el 16 de junio vamos a visitar las iglesias, pero lo que nos duele es que quemaron las iglesias, ¿no? Los cientos de muertos que había. Tenía el Cristo Vinci. Habían logrado el objetivo que durante mucho tiempo se buscó para derribar a Perón. Es decir, habían logrado una suerte de emblema, una causa que lo unía, y que hacía que masones, socialistas, ateos iban a las iglesias y comulgaban junto con los católicos, porque todo era cada vez como se lo bajaba Perón. Este choque de la iglesia por el peronismo puso en crisis muchas cosas de la iglesia, hizo repensar muchas cosas, modificó muchos hábitos, muchas costumbres de los seminarios, y creo que esto fue una de las cosas que hizo que mucha gente empezara a acercarse, a descubrir a los sectores sociales más pobres. Cuando cae Perón en el 55, pues que él estaba en un conventillo y entonces él está muy contento. Dice que las campanas de las iglesias en Buenos Aires que tocaron, y él estaba muy contento porque había caído Perón. Pero que cuando llega al conventillo ve a la gente muy triste y llorando, y ve una pintada que dice: abajo los cuerpos. Y él se plantea y dice: bueno, si yo, que soy de la oligarquía, estoy contento porque ha caído Perón, y aquí esta gente, los que no tienen nada, están tristes, o ellos están equivocados o yo estoy equivocado. La década del 60 lo encuentra a Carlos ordenado sacerdote y cumpliendo funciones como secretario del cardenal Caggiano, mientras su padre Adolfo es nombrado canciller por el presidente Frondizi. Carlos no se detiene. Es párroco en una villa de retiro, asesor de acción católica en la Universidad de Buenos Aires y en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Allí cursan su escuela secundaria los adolescentes Carlos Gustavo Ramos, Fernando Luis Abal Medina y Mario Eduardo Firmenich. Mientras tanto, el Papa Juan XXIII con el concilio. Alguna de estas charlas, no puedo precisar exactamente en cuáles, es que yo lo escucho a Carlos plantearnos esta necesidad de la radicalidad del compromiso, la necesidad de cambiar las cosas de raíz,
criticar profundamente el sistema es que yo lo escucho aquí, la primera persona que yo escucho hablar de la necesidad de utilizar la violencia si las circunstancias lo requerían y que esto implicaba también la lucha armada es en esas circunstancias. O sea, yo me voy tomando la violencia desde esa figura, no desde un loco que agarra una empezadora y empieza a tirarle el techo, digamos, es Cristo arrojando violentamente a los mercaderes del templo a latigazos. 1966 representa para Mujica también una consagración en su otra pasión, el Racing de la Avellaneda. Dirigido por José Pizzuti, sale campeón del torneo local de fútbol. Bueno, ustedes saben que Carlos era un decidido jugador de fútbol, así, un entusiasmado jugador de fútbol. Si corría una pelota alrededor de él iba, la pisaba y empezaba a hacer jueguito. Si encontraba unos chicos en la villa que tenían una pelota, el diálogo de Carlos era a través de una pelota. Creo que para él casi era una tentación irresistible una pelota delante de él. Bolero de alma, de Racing, curioso siempre. Y cuando ganaba Racing, Carlos tenía una especie de histeria. Se encontraba en ese pasillo, a mí me encontraba en el pasillo y me levantaba y me alzaba, me decía, ¡ay, ganó Racing, Carlos! Era una especie de locura. Él era asesor espiritual de Racing y íbamos a ver a Racing en la comunidad. Pero un día... En 1969, los desafíos políticos de la dictadura de Onganía no cesan. La continua proscripción del peronismo, la represión indiscriminada y el creciente empobrecimiento de los sectores populares convierten al país en un polvorín. En mayo de ese año estalla uno de los conflictos más resonantes, el Cordobazo. Así las cosas. La sociedad va reventando las costuras. Tras los numerosos hechos de violencia popular, el régimen de Onganía tambalea, desespera y agoniza. El tiro de gracia se produce en 1970. El 29 de mayo, un grupo de militantes peronistas secuestra al ex dictador Pedro Eugenio Aramburu, ejecutándolo 2 días más tarde. Mientras Onganía es reemplazado por Livingston, la investigación arroja disparates varios, pistas falsas y verdaderas. Algunos nombres aparecen: Fernando Luis Abal Medina, Mario Eduardo Felmenich y Carlos Gustavo Ramos, viejos conocidos del padre Mujica, figuran entre los más buscados. El 7 de septiembre de ese año, en la localidad de William Morris, en la provincia de Buenos Aires, y en un enfrentamiento con la policía, mueren 2 jóvenes. La identificación posterior de los cuerpos arroja que se trata de los fugitivos, Ramos y Abal Medina. En la mañana de hoy reciben sepultura los restos de Fernando Luis Abal Medina y Carlos Gustavo Ramos, sindicados como partícipes en el secuestro y el asesinato del teniente general Pedro Eugenio Aramburu. Son numerosas las coronas que han llegado hasta este domicilio. Una de ellas la remitió Juan Domingo Perón. Encima del centro observamos la bandera nacional. Algunas escenas de Carranco protagonizadas por madres y familiares de Abal Medina. Numerosos patrulleros y un carro de asalto de la Guardia de Infantería de la Policía Federal han presidido y seguido al cortejo en todo el trayecto. No hablo por eso ni como amigo ni como hermano, antes bien como camarada. En vez de acogerme al derecho del consuelo, vengo a recordar el deber que nace de lo irreversible. Hablo
tan solo el único deber que nos convoca, una guerra justa por la tierra carnal. Y recordemos que una muerte no se adopta, sino cuando las causas que llevaron a enfrentarla son para siempre barridas. Frente a la Argentina melancólica de ahora, estos cuerpos, montoneros de la ciudad terrena, que han alcanzado ya la ciudad celeste, representan la Argentina prometida, que Dios quiso que naciera al amor de su coraje y su silencio. Nada más. Señor, en este acto público en el cual pedimos por sus hijos, públicamente quiero pedir perdón, porque me siento por una parte responsable de esta ola de violencia que hoy hay en nuestra patria, por mi cobardía, por mi indiferencia, por mi falta de compromiso, porque no he tenido servicio a Cristo Jesucristo, que dice al mundo no a ser servido, sino a servir. Te pido, Señor, al mismo tiempo que evacues contigo a la vida eterna, que ellos no hayan muerto en vano, sino que nosotros, impulsados por el amor a ti, por el deseo de glorificarte, Señor, no con las palabras sino con las obras, luchemos por la justicia, por la fraternidad, para que todos en nuestra patria, sin explotación, sin marginación de nuestros hermanos pequeños, los pobres, los humildes, podamos conducir esa patria grande, esa patria en la cual somos hermanos, en la cual nos con los hechos que somos realmente sus discípulos, y podamos entonces nosotros también podemos estar un día en tu gloria, donde gozaremos para siempre de tu amor y de tu misericordia. Aunque tuviera que arrepentirse, aunque tuviera que estar primero al lado de los montoneros y dar la misa, él le entierra a Fernando Valmedina, que fue muy pesado en su momento. Después de estar preso, que fue muy pesado en su momento. Después decirles a los montoneros, chicos, esto se cortó, esto no va más, y ponérselos en contra. Es decir, no podía dejar de estar absolutamente honesto. Era inacallable esa voz de Carlos Mujica, era insobornable. Porque ¿con qué le ibas a sobornar a Carlos? ¿Con cargos, con poder, con dinero, con minas? ¿Con qué? No había forma. Porque lo único con que le podía sobornar a Carlos era con justicia y con verdad. Entonces, realmente ese tipo iba a ser siempre molesto. Carlos era un incordio, pero en el trasero a la injusticia, y por lo tanto de los injustos. El padre Carlos sufre cárcel, persecuciones, amenazas y atentados. Milita activamente en el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y comienza a ser una figura atractiva para los medios de comunicación, a lo que aprovecha al máximo el beneficio de sus fieles más cercanos, los habitantes de la Villa de Retiro. Conozco esta tierra, conozco este cielo, y aquí estaba solo antes de conocerte. Ahora he visto tu bandera por la puerta de mármol de la gran ciudad del amor. No es una marcha triunfal, sino un frío y solitario. La villa estaba justo derecho
Si seguís derecho de la Torre Mía, cruzás Libertador, la parte de Villa y hasta al Teseo, que es donde igual está, después cruzás de vuelta la vía y caes en la villa. Ahí estaba él. Él venía de Gelioves, de una casa, no sé, de todos los lujos, todas las oportunidades, y rechaza todo eso, se lo corta con todo eso, con todas las facilidades, digamos, del sistema, y se va a vivir arriba al lado del portero. Y él era muy consciente de todas estas contradicciones, y él tiene el coraje de romperlas. Él es un contestatario, en cierto modo, el contestatario es como naturaleza existencial. Y él rompe una carrera de poder posible para él. Costaba mucho quedarse a dormir en la villa, por ejemplo, pero se quedaba a dormir porque decía, bueno, tengo que ver como eso, o sea, poder dormir con todos los ruidos, con los gritos, con la tocadora que viene de noche, con todo lo que sufren los hermanos en la villa. Y él mismo decía, y creo que inclusive mensajes escritos de él, homilías de él dichas en la Biblia, yo estoy acá, y hoy duermo acá, pero mañana me van a poner caliente, en mi calzón, en la casa del padre, no sé, acá. Yo estoy un día en la alimentación, en el bar, al día siguiente tengo la calefacción si quieren, y ustedes se quedan en la alimentación del bar. A él le dolía personalmente esa contradicción, era muy consciente y muy explícito la decía. Yo pienso lo siguiente, que hay dos modos de comulgar con el humilde y con el pobre, que es uno de ellos radical, y eso que es asumir directamente la condición de la clase trabajadora, y realmente yo admiro a aquellos que lo han hecho, ¿cierto? Sacerdotes, por ejemplo, sacerdotes obreros, a otros estudiantes que incluso entran a trabajar en una fábrica para vivir ellos mismos todos los sufrimientos que sufre en carne propia la clase trabajadora. Pero pienso que los que no tienen el coraje, la valentía de hacer eso, los que no lo tenemos, por lo menos tenemos que tener el intento de, por un profundo amor a nuestro pueblo, un presumir a nuestro pueblo con todas sus miserias y sus grandezas, sus pecados y sus virtudes, pero asumir su lucha. Entonces, la medida que hacemos a lucha con él, por amor, me voy haciendo pueblo con él. Y íbamos, bueno, gratis a cantar y a recorrer todos los barrios y las villas. Y en una de esas, bueno, caímos ahí a la Villa 31. Y yo lo venía siguiendo ya a Carlos por los medios, que se lo veía, declaraciones, y siempre me impresionaba mucho lo que decía, sentía que estaba muy cerca de eso. Cuenta que va para el barrio García, pero el martes próximo va a venir a venderse 350 garrafas más. Y periódicamente, si Dios quiere, se van a seguir realizando esta venta. Las ventas son para las personas de necesidad, entonces les pido por favor a las personas que tienen negocio que no se coloquen en la fila, porque los que tienen negocio no van a comprar, no van a poder comprar. Le gustaba que me subiera ahí a cualquier mesa para que cantara para la gente ahí de la villa, que eso podía ser. O hacer, bueno, colectas o buscar comida para el dispensario, que finalmente era más grande el dispensario que la capilla. Y yo la hice la capilla. Yo lo ayudaba a Carlos en todo lo que fuera, porque yo era teóricamente el rico, ¿me entendés? Era el que más ganaba de todos los hermanos. Entonces, como era un tipo que vivía mangándote, porque era terrible, ¿no? Y además porque tenía necesidades reales. Si todo el tiempo se venía con tipos que necesitaban guita, o había que comer algo, o había que comprar tal cosa, siempre había que hacer algo. El padrecito lo llamaba, el padrecito. No, era un hermano, era igual. Y así él lo hacía sentir. Pateaba el barrio, charlaba mucho con la gente, también con los maridos, ¿no? Iba también a hablar de cuando estaban presos. No vivía en la villa, le costaba mucho, pero luchaba mucho para, como todo, o sea, fue como todo un proceso de búsqueda y de maduración hacia una mayor entrega, ¿no? Así que en lo
integrado moralmente, físicamente, porque él, si había un problema en el barrio de enfermedad o de algo y había que resolverlo, se le hacía avisar, él venía enseguida en el auto y se lo llevaba al compañero al hospital, donde sea. Si había un incendio, él estaba. Lo que pasara en ese barrio, él estaba firme. ¿Dónde había comenzado el incendio? Aquí en la Junta, aquí en el extremo de la casilla 611, ¿no? Pero por ahí vivía un muchacho Pérez, un chelito, que venía con frecuencia a la capilla que le dieran una inyección, un muchacho que tenía un ojo de vidrio y el otro ojo también muy destruido, por lo tanto incluso de noche venía con una lanita, y creo que posiblemente, que probablemente fue la enseguida se extendió el incendio, y lo primero que le digo honestamente me impresionó fue la valentía de la muchachada de hacer que se largó así con todo, a romper las caídas de más atrás para evitar que se propagara el incendio y arreglando incluso la vida a muchos de ellos que ahora están lastimados y todo, y jugando a varios heridos más, ¿no? Realmente fue una cosa, él murió carbonizado, ¿cierto? Carbonizado. En el principio no vimos nada, al rato que después que vino la bomba, fue un rato más, nos dimos cuenta que había alguien un cadáver, ¿no? Padre, cambiando el tema, lamentablemente no hay nada que hacer. Bueno, yo creo que hay mucho que hacer, ¿no? En la vida, por supuesto, me refiero al hecho de que inmediatamente vamos a hacer las gestiones entre las autoridades, hasta quien sea, para que acá se pueda construir cuanto antes, claro, que preguntarle cuántas casas se han quemado. Bueno, calculamos como una semana. Acá el señor Valenzuela, presidente de la Comisión Vecinal, está al frente de todas las... Son comunes que tienen en Villa Miseria. ¿Por qué? Bueno, en parte por la precariedad de las construcciones, que hay negligencia en los habitantes en absoluto. Lo que pasa es que si hay gente que está ganando sueldos de hambre, que quiere que hacen lo que pueden para poder subsistir. Por eso nosotros insistimos, que formamos parte del equipo pastoral de sacerdotes en la vida de emergencia, que cuanto antes se facilite la mejora de los barrios, es decir, que se pueda realmente facilitar a la gente que puede tener casa de material. Gracias a que esta es una casa de material, el incendio no se siguió teniendo, sino quién sabe las creencias espantosas que hemos tenido que experimentar. ¿Cuántos habitantes hay de esa vida? Bueno, en la zona 31 hay cerca de 40.000, acá hay cerca de 10.000, ¿no? Entonces, en su totalidad, y perdón que me la pregunta, gente de trabajo, totalmente, gente trabajadora, gente que realmente, en muchos sentidos me dan un ejemplo, lo digo honestamente, ¿no? Ya hace ya 7 años que ando por acá, de modo que no soy un recién llegado, ¿no? Y gente realmente, y ayer se dio una solidaridad maravillosa, ¿no? No bien se pidió por el parlante que se mandara alguna frazada, alguna cosa enseguida de alguna colaboración total. Si alguna tenía un paquete inmenso y no quiso decir, no quiso dar su nombre ni nada. Padre, muy gentil, que tengan por supuesto solución para su país. Hicimos una reunión, porque en esta reunión se hacía una marcha a Luján, que siempre usaban, todos los curas usaban un día X de diciembre para hacer una visita a la Madre Virgen de Luján. Me costó mucho, la verdad, fue un esfuerzo que me costó después ir para un hospital, pero construimos la Junta de Delegados, construimos el Frente Ligero de Liberación, que abarcó a todos los barrios de Villa de Capital y abarcó algunos barrios de la provincia de Buenos Aires. Será una cooperativa de trabajo, crédito, consumo y vivienda. Bueno, la principal finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa al pueblo argentino, al pueblo trabajador, fundamentalmente que es el movimiento peronista, para trabajar desde abajo, es decir, desde el pueblo, en la remodelación de las villas para constituirlas en barrios obreros y para que el pueblo trabajador villero se constituya en protagonista del quehacer nacional. Habla como uno de los aspectos básicos tras constituirse esta noche aquí en la Asamblea, la creación de una cooperativa. Es una forma práctica de dar trabajo inmediato a mucha gente. Todos sabemos que el drama más fabuloso en este momento de la vida de nuestra patria es la falta de fuente de trabajo. Y pensamos que la creación de esta cooperativa, que es una iniciativa de los villeros, puede solucionar este problema, ahí debemos solucionar el problema también importante que es el de la construcción de la vivienda, teniendo en cuenta el sentido de las mismas que la van a habitar. Correcto, padre, gracias, buenas noches. En 1971, la era militar comenzada 5 años antes sufre su último cambio de timonel. Asume la presidencia de la nación el general Lanusse. Un año después, luego de varios intentos infructuosos de perpetuarse en el poder, la presión social y el accionar constante de las organizaciones armadas lo obligan a acceder a lo único que no figuraba en sus planes: convocar a elecciones y permitir el regreso al país por primera vez en 17 años de Juan Domingo Perón. Mujica, por supuesto, no será ajeno al esperado acontecimiento. Y era mucha ilusión para todos nosotros.
era la lucha de Perón, después de la prohibición, después de toda la lucha y vuelva, y vuelve. Era la vuelta de mi vida. La gente pensaba en el retorno de Perón como el retorno de la justicia. Sobre todo la gente de otros barrios. Me toca a mí, entre varios, hacer la lista de quienes habrían de acompañarlo a Perón en su intento de regreso al país. Y es entonces que lo voy a ver a Mujica. Carlos se fue con un orgullo enorme, con orgullo de haber sido elegido. Carlos tenía una parte también muy, eso que te digo, de chico grande, que no podía creer por ahí que le hubiera tocado ese charter en donde por ahí había gente que para él le parecía que eran tan famosos y tan importantes. Y a veces no tenía conciencia de cuál famoso y cuál importante era él. Traerlo a Perón era traer de vuelta la justicia a la Argentina. Y ahí entonces nos enrolamos muchos. Y Carlos también. Yo estaba en la comisión de Congreso, que como era secretario del movimiento también no estaba en los detalles un poco de esto. Sé que tiene todos los sacerdotes del tercer mundo, pero creo que mantiene. Sí, creo que por indicación del general, el programa dijo que quisiera que uno fuera música. Y llego allá y pregunto dónde está, y bueno, y me dijeron que vamos a estar comiendo en un restaurante. Llego allá y estaba Lorenzo Miguel, Leonardo Fabio, Pedro Manatea, San Filipo, el padre Mujica, el padre Bernaza, Cachazú. Bueno, y ahí se sentó frente al lado del padre Mujica y el padre Bernaza. Entonces el padre Mujica contó ahí, yo no podía creer, yo contar cuentos picantes. Yo pensaba que un cura tenía otra forma de pensamiento, lo que era un cura. Mujica es el que dice una misa en la Basílica de San Pedro. Y el padre Mujica hace una misa por los desaparecidos, por los muertos, por los torturados, no, todo en casa. Pensé en tren. Es el que anima con su presencia a los corrillos de los miembros del charter, que muchas veces no sabemos bien qué pasaba. Y contó, dice que el padre es muy bonita, ¿te das cuenta? Y que gracias que yo vengo de ese avión, porque si no, él tenía que la avión se lo era para abajo. Esto de la palabra Mujica. Y él no puede hablar de un padre, yo nunca conocí un cura como usted. Lo que hace es que me dijo que vos nunca hablaste con un cura, con un padre. Cuando en avión atravesamos la frontera argentina, Mujica abrió su misal y empezó a cantar. Un salmo que hablaba de la esperanza, un salmo que hablaba del pueblo, un salmo cuya voz era lo único que se oía en el charco. Todos hicimos silencio para escucharlo Mujica rezar y cantar este salmo de bendición a Dios, de gracias a Dios, porque estábamos logrando éxito en nuestra empresa. Pero los pocos movimientos que hizo en Buenos Aires en esa época está precisamente venido a la villa, ¿no? Carlos sacó los restos de su vida de eso como un tema central. Carlos había ido a traerles a Perón para ellos. Carlos se los trajo casi como por encargo. Entonces fueron abuelo las campanas de las capillas y la gente que se juntó, después el sol que salió y Carlos que salió, creo que se puso un coso blanco, él salió con unas luces a proclamar la llegada del Mesías II, que era Perón, pero no sabes lo que fue para la gente de la villa como Carlos nos trajo. El 11 de marzo de 1973 se producen las primeras elecciones sin proscripciones en casi 20 años. Allí, el Frente Justicialista de Liberación, con la fórmula Cámpora Solano Lima, triunfará con más del 49% de los votos. La efervescencia política contagia toda actividad. La jerarquía eclesiástica, en consecuencia, prohíbe a sus miembros que acepten cargos electivos, por lo que Mujica declinó su candidatura a diputado por la capital federal. Él era candidato a diputado número 1 por la capital federal, imagínense dos. Él era por el justicialismo y él rechaza eso porque sabe que la iglesia no quiere que él figure políticamente y que para conservarse libre. Nosotros tratamos, propusimos, no lo hablamos personalmente, pero teníamos la idea de que Carlos Mujica fuera candidato a diputado en las elecciones del 73. Y no sé si él consultó a la jerarquía eclesiástica o fue decisión de lo que el asunto que no aceptó. Lo discute con el grupo de Buenos Aires del tercer mundo y decidimos que no.
Perón había desafiado a la dictadura militar volviendo brevemente al país. La Argentina, después de mucho tiempo, tenía un gobierno legítimo. ¿Qué faltaba entonces para que la alegría popular fuese completa? Solo el regreso definitivo del viejo caudillo. Y esto se produciría el 20 de junio de 1973. Un día antes, Mujica, junto al vicepresidente de la Nación, Vicente Solano Lima, lo celebran en la Villa del Retiro. Mañana regresará al país el jefe indiscutido del pueblo argentino. Como el norte tiene el honor de ser el primer argentino que lo abrace en esta tierra, les pido a ustedes la representación para hacer un nombre que el amor de Dios nuestro Padre, el amistad de nuestro hermano y la fuerza del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Dios hermanos, antes de dar un regalo serio, en el silencio de nuestro corazón, pidamos a Dios perdón por no haber salido mal, a Él como en la cara de los ojos, por no haber salido a veces de reconocer en los hombres, la más humilde que son sus defensas. Los movimientos populares suelen tener o vanguardia o caudillo. Nunca ambas cosas. Con Perón en un país y con su gobierno elegido democráticamente, la propia existencia de las organizaciones armadas comienza a ser cuestionada. Muchos son los que, en ese contexto, empiezan a condenar las acciones guerrilleras. Mujica entre ellos. Acá, para que estamos hablando del socialismo nacional. ¿Usted cree que en ese socialismo nacional puede existir, puede producirse la alianza de todas las clases sociales en la Argentina? Y si es así, ¿cómo se concretaría esa alianza? Pienso que en esta primera etapa de lo que se trata no es personalmente discrepo con el esquema que tiende hoy a privilegiar como primera instancia la lucha de clases, que es un esquema marxista que, a mi juicio, es una expresión de colonialismo cultural en nuestra parte. Un esquema importado del marxismo europeo que no responde a la realidad, y los que han sido los protagonistas de ese esquema en la Argentina históricamente siempre funcionaron contra el pueblo. Acá la opción fundamental es o dependencia o liberación nacional. En esta primera instancia creo que pueden unirse distintos sectores, que puede ser no solamente, fundamentalmente la clase trabajadora de la opresión mayoritaria de estos sectores, pero también otros sectores que se incorporan a la clase trabajadora, como decía Camilo Torres cuando les hablaba de los estudiantes. Ustedes deben ascender a la clase popular, deben hacerse pobres. Y después hacer una conjunción de sectores que luchen contra los intereses para iniciar el proceso de liberación nacional. ¿Usted cree que posteriormente creo que se va a plantear la cosa? En ese momento él no estuvo de acuerdo con pero en general la mayoría de las en esa posición, podría decir que la mayoría de la gente grande en esa posición, podría decir que la mayoría de la sociedad en esa posición, pero nosotros, que éramos la generación que ya nos habíamos jugado, que ya estábamos marcados, que nos la iban a dar de cualquier forma, no teníamos cuenta atrás. Carlos, y es público esto, ¿no? Carlos utilizaba el uso de la violencia para enfrentar a una dictadura que no quería entregar el poder, no quería convocar elecciones, etc., y la dictadura militar de aquel entonces. Pero hasta ahí, en la existencia del orden constitucional y demás, la violencia perdía, a juicio de Carlos y de gente sensata, perdía su justificativo. Entonces, las posibilidades de continuar las acciones armadas de parte de las organizaciones la repudiaba abiertamente, y este fue el punto de ruptura más. Bueno, esto es la conclusión del general, ¿no? La conclusión del general, pero estos fueron los puntos de ruptura centrales de Carlos con los compañeros. Perón era demasiado viejo, su expectativa de vida biológica no daba para conducir el proceso, cosa que todos sabíamos, y nosotros éramos demasiado jóvenes y no estábamos en condiciones de conducir nosotros el proceso. Entonces el proceso quedaba a mitad de camino y el ejército y la fuerza represiva de los sectores regionales de la Argentina estaba intacta.
y a la sede. Y iba a pasar lo que pasó. Y no teníamos como prevenirlo. Nuestra desesperación era, bueno, aceleremos el proceso y quebremos el espinazo de la represión y de la contrarrevolución lo más pronto que se pueda. Y Perón decía, no muchachos, esto no se puede hacer tan fácil como ustedes creen y hay que ir mucho más despacio. Porque no habían sabido cortar la violencia, que la presencia de Perón marcaba un tiempo nuevo históricamente y que no había que acentuar la lucha por el poder a través de la violencia. Creo que en este momento la gente precisaba de la paz. Y nosotros decíamos, no, tenemos que empezar nuestra posición y después nos van a matar igual. Entonces, tratemos, la única salvación es evitar que el proceso gire hacia la derecha en vida de Perón, porque después van a probar todo, y lo que hay que hacer es que gire más a la izquierda y que acelere. Esa era objetivamente lo que intentaba hoy que eso no era posible, ¿no? Pero lo otro era una trampa igual. José López Rega, un oscuro personaje dado a prácticas esotéricas y sindicado como el creador de la tristemente célebre Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, se encontraba al frente del Ministerio del Bienestar Social, donde Carlos Mujica, por pedido de Perón, acepta un puesto como asesor. Esto le acarreó innumerables críticas desde la izquierda y constituye uno de los actos más polémicos del sacerdote. Bienestar social, previamente lo hemos hablado tanto, Que era un puesto que le costó muchísimo decidirse, eso sí lo hablamos bastante. Porque él decía, yo decía, desde ahí podría hacer mucho más de lo que hago acá en la villa. Y lo consultaba con la gente de la villa y le pedía opinión y le decía que qué le aconsejaba. Yo hablé con él y yo le insistí, ¿viste? En el sentido de que yo creo que nos tenemos que enterrar. La imagen, ¿qué miércoles te importa la imagen? Digo, si sale mal, vos no vas a cambiar de imagen, vas a ser víctima de un engaño, pero vamos a intentarlo. A pesar de ya de cierta diferencia, cuando nos proponen a cura como secretario de Bienestar Social, nos parecía bárbaro porque entonces íbamos a tener más posibilidades de resolver los problemas. En aquella época López Rega era lo que se vio después. Como en el Ministerio de Bienestar Social había mucho dinero, bueno, él acepta engancharse ahí, ad honorem por supuesto, para ver cómo hacer llegar esos recursos a la gente que lo necesitara. Cometo lo que yo digo, un acto de ingenuidad de aceptar un cargo de bienestar social que objetivamente, teóricamente podía servir para ayudar a los villeros, pero que estaba bajo la égida de un agente enemigo. Yo no le conozco una sonrisa a López Rega. Yo me acuerdo de una reunión que estaba José justamente, era un grupo de gente, él empezó a hablar de una manera muy terminante, López Rega, una mesa larga, con un cristal arriba. Y yo no me olvido más que dice, está todo claro, ¿no? Dice, porque ojo aquel que se haga contra porque hago así y desaparece. De eso no me olvido más. Nos quedamos todos, aparte se levanta y se va. Y nos quedamos todos alrededor de la mesa así, ¿viste? ¿Dónde estábamos? Carlos en un momento dado fue competidor de López Rega porque Perón le había prometido el Ministerio de Bienestar Social. Y yo creo que eso fue uno de los elementos que determinaron un poco el destino posterior. La ruptura de él con Bienestar Social o con López Rega y demás fue muy violenta, aparte lo acusó. Bueno, yo pienso que por ahí tiene que estar más. Y renuncia bien al cargo. Es decir, en buena posición, pero esto le costó la vida. Y le costó la vida en una maniobra de provocación en la cual lo mataban a él y le tiraban a nosotros la sospecha de su muerte. Compañeros, ustedes saben bien, muchos de ustedes, que esta asesoría yo la acepté después de haber consultado a los compañeros villeros y haber consultado también a los compañeros sacerdotes. También sé que muchos de ustedes me lo han dicho que en ese sentido que razón tiene ahora que continúa el cargo cuando sabemos que las continuas demandas que hacemos no encuentran ninguna respuesta. Por eso yo ahora les voy a ver a ustedes
me autoriza a poner en la renuncia que es a pedido de los compañeros mineros. Por eso se la voy a leer y ustedes después exclamarán que esta no voy a acuerdo. Discrepando fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas, ya que se les niega a los compañeros mineros toda participación creadora en la solución de sus problemas, y a pedido de los compañeros mineros renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y recibo mi elección al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el general Perón, trabajando como sacerdote desde el pueblo y junto al pueblo, como lo señala nuestro sobrino. Cuando le pone la bomba en la puerta de la casa, que es donde viven los padres, un edificio grande, era más que nada asustarlos porque no querían matarlos, no era nada más que para asustarlos. Y entonces él fue ahí que dijo esas palabras: nada ni nadie me impedirá servir a Jesucristo y a su iglesia, luchando junto a los pobres por su liberación. Si Dios me concede el privilegio que no merezco de perder la vida en esta empresa, estoy a su disposición. Pero él incluso tuvo ofertas de irse a Europa. Papá le dijo no se quiere ir, esta situación no fue en Buenos Aires, recibió del obispo San Isidro la invitación de servir a la diócesis. O sea, él tuvo muchas posibilidades de irse, pero decía, ¿cómo me voy yo a dejar? Él me lo dijo a mí directamente: me van a matar. Y yo ya lo había mandado un año a Europa antes, por lo mismo. Carlos fue un tipo muy valiente y que no se torció, no se asustó y sufrió, porque en la etapa en que tuvo amenazas, yo le veía muchas veces con mandíbula muy tensa, y su última etapa fue dolorosa, pero realmente él fue fiel a su evangelio y a su pueblo. Bueno, le habían llamado por teléfono para decir que le iban a boletear, y él había hablado con muchos amigos que teníamos en común. Se sabía que esta amenaza no era de la cúpula de Montonero de ninguna manera. Cuando Carlos a mí me dice, mira, porque él, ¿por qué quiso hablar conmigo? ¿Sabes para qué? Para que yo, porque le van a echar la culpa a los montoneros, pero a mí el que me mata es López Rega. En una palabra, ¿qué vino a decirme? Que yo dijera públicamente quién lo había matado. No sé si me entiendes. Cosa que yo hubo de hacer, y me agarraron contra el viejo García. Yo trabajaba en la sociedad de Héctor García, el dueño de Crónica, y me acuerdo de Ineusta, que dijeron: vos estás totalmente loco. Vos decís eso y sos cadáver en 24 horas. Así que vos esto no lo podés decir. Bueno, entonces yo había escrito toda una cartita, lo mandaba todos los días. No la mandé. El sábado 11 de mayo de 1974, a eso de las 8 de la noche, Carlos Mujica termina de dar misa en la parroquia de San Francisco Solano, en Mataderos. Sale, acompañado de sus colaboradores, charlando amigablemente como tantas veces. De un automóvil estacionado frente a ellos, baja un hombre. «Oiga, padre», lo llama. Se acerca al hombre apartándose de su grupo y es ametrallado a quemarropa. Cuando salimos los dos juntos, si salimos por la puerta, mi auto estaba para allá, entonces íbamos a ir para allá, él lo llama a alguien que creo que se para el carro, y él se abre, como siempre, y yo me fui caminando hacia el auto, que es la puerta que está en la casa al lado, la penita, y ahí sentí un coheteo terrible, y cuando yo caigo, yo siento un golpe acá, un calor ahí y cae. Y bueno, y después miré así que Carlos caía sentado. Es decir, fue, ¿cómo te puedo decir? Fue resbalando así, quedó sentado. Y yo no sé,
Sultán Salaver. Ahí nos meten en 2 camillas y esto te lo comento porque no lo vi en ningún lado. Carlos estaba dolorido, yo también, y en un momento que escucha mis llantos, él me dice: fuerza, Ricardo, que salimos. Al rato un grupo de gente en la noche tuvo una camilla. Yo le contaba, estaba en la esquina de Salaver y estaba Chinchura que Capani, Marilina Ross, llorando en la esquina. Estaba Domingo Grecia, un cura muy amigo de mí. También nos abrazamos cuando podíamos, pero no podíamos. Tuvo a Monseñor Alamur. Estaba la policía revisando las heridas en la guardia. Y me avisaron por teléfono que acababan de anunciar que lo habían herido a Mujica, que salía antes. Y yo me fui volando para el Salaver, el hospital Salaver. Y me dejaron entrar, no sé por qué, después no dejaron entrar más a nadie. Y estaba así la familia Carlos y acababan de meterme en la sala de operaciones. Se trataba de operarla porque estaba cosido a balazo dentro de una ráfaga grande, antirrayadora. Pero inmediatamente salieron del quirófano y se porque se habían muerto. Estaban con una bandeja de acero, ¿no? Con todos los papeles y todo. Y bueno, lo reconocí y se había muerto hacía 20 minutos. Y vivió 1 hora y pico, casi 2 horas. Pero estaba acomodado, me metió 14 brazos. Y lo único que hice yo fue agarrarme una bala. Y la tengo por ahí. Pero todavía no he dado a hacerlo aparecer. Me acuerdo de acercarnos, estaba la familia de Carlos, y tocarlo. Carlos, joven, cálido, pero que no estaba era vivo. Y también me acuerdo del sonido de la gota de sangre que caía en el piso. O sea, esta camilla era una camilla de gente. Y el cuerpo de Carlos era tac, tac, y había un muchachito en el piso. O sea, y en la vida que lo que yo quisiera acercar a el cuerpo de Carlos, por lo cual nosotros lo dejamos, ¿no? El día que lo mataron a Carlos y lo velaron en la villa. Y conté con toda la gente alrededor que lloraba. Yo lloraba todo el tiempo. Yo lloraba todo el tiempo. Yo lloro muy fácil. Entonces, y es además como que quise mantenerlo un poco al costado. Es decir, no dejarle ese último momento a los tipos que estaban todo el tiempo con él. Ya no, había que tratar de ver lo que había hecho de bien y lo que le quedaba y del gran dolor que le quedó a toda esa gente de la villa, que fue algo que no me voy a olvidar nunca me voy a olvidar lo que fue. Todo Libertador, desde la villa hasta la Recoleta, todos tienen que acompañándolo acá. Y en Libertador, mira lo que estoy diciendo, que tiraban flores de la ventana. Y lo pasaban, y lo llevaban en brazos, ¿no? Lo llevaban en brazos de Dios. Y la gente lo levantaba de un lado y del otro. Porque por un lado Carlos pertenecía de alguna manera, por herencia o por pertenencia a una familia acomodada de la Argentina, digamos. Había vivido en
curva historiográfica de Arroyo, digamos, ¿no? Y por otro lado estaba vinculado con la gente más humilde de acá de Buenos Aires y había jugado su vida sobre eso. Y bueno, desde ahí está el drama, que nosotros estamos ahora en un salto en el cielo y que realmente yo a veces le digo a él, mismo que está allá arriba, que me disculpe si no lo entendí, no lo comprendí. Como darnos cuenta de que había llegado la muerte en serio y que la muerte iba a extender un poco en toda la Argentina. Como una profecía negra. No, digo en serio. Y vos pensás que murió a la edad que murió, no se puede creer. Murió a los 42 años, ¿sabes? Y el entierro de Carlos fue una especie de signo de unidad, de lo que podía haber sido una Argentina como